¿Por qué crees que se dice metal extremo? Es decir, que el metal de por sí ya es música que se considera extrema. La mayoría de la gente ni siquiera puede con Iron Maiden. Saludos a mi buen, creo que fue Luis Martínez Arteaga o creo que fue Guillermo Martínez, uno de los suscriptores del canal me hizo esta pregunta en la transmisión en vivo del domingo pasado. Disculpen ustedes, no noté quién fue, pensé que sí lo había hecho, pero no. Entonces ya lo había respondido en el stream, sin embargo me gusta traer a este tipo de videos de opiniones generales, esta sección que está aquí en The Basement Rock, para que los demás que estén suscritos al canal también participen, inclusive gente que no lo está. Bueno, vamos a comenzar empezando por qué es metal extremo. Generalmente la mayoría de los que conocemos este tipo de música, heavy metal, los subgéneros del heavy metal más pesados, más densos, más extremos, brutales, oscuros, no sé, como quieran determinarlo. Generalmente los subgéneros más mencionados son death metal, black metal, inclusive thrash metal. Y pues por ahí podríamos poner, aunque a algunos no les gusta esto, el deathcore. Para mí el deathcore ya está en esta categoría, inclusive está el groove metal, algunas bandas un poco más que otras, pero puede haber una línea muy delgada en donde ya es de manera subjetiva y personal cada quien determina qué es extremo y no. Por ejemplo, yo considero que actualmente las bandas como de Madcore, que no mencioné este estilo, también considerado como metal extremo, para mí sí lo es metal extremo, el metal sin disonante, las bandas que incorporen elementos de la disonancia en las guitarras como death metal disonante, black metal de disonancias, también son consideradas, yo creo que de lo más extremo, ¿no? Claro que el Gore el Nopal Rhine, aunque estos estilos son un poco más, digámoslo así, de entretenimiento, ¿no? Son como que la comedia precisamente del metal. Entonces, bueno, me dices, ¿por qué crees que se dice metal extremo? Que el metal de por sí ya no es extremo, o sea, el heavy metal desde que inició desde 1970 con Black Sabbath, del homónimo, ese disco hasta la fecha, pues sí, efectivamente, y dependiendo también del contexto de la época, por ejemplo, Black Sabbath en 1970 era de las bandas, si no la más pesada, por lo menos de las más pesadas, oscuras, densas, que se podían encontrar, al menos de manera, digámoslo así, popular, ¿no? Entonces es por eso que causó tanto shock Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y compañía, porque en ese entonces no existían tantas agrupaciones que tuvieran este estilo, ¿no? No digo no tantas porque ya sabemos que hubo algunas agrupaciones que ya manejaban algunos manera de tocar la guitarra, digámoslo así, pesadas para esa época. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque conforme ha pasado el tiempo, desde la época en que inició el heavy metal del 70, digámoslo así, que este es el punto de partida, que la mayoría de los críticos musicales consideran que ese fue el inicio del heavy metal, el desarrollo a través de los 80s, con estilos como lo que manejó Judas Priest ya en su momento, Iron Maiden, como acabas de mencionar, que dicen, bueno, pues ahora actualmente Iron Maiden o Judas no pueden ser considerados como unas bandas de metal extremo, sin embargo, en su época eran bandas bastante extremas o pesadas, ¿no? Ahora los escuchamos esos discos y decimos, oh, pues está heavy, ¿no? Está rock and rollerón, heavy metalero, pero no es extremo ya solamente si hablamos desde el thrash metal para acá, hacia adelante, digamos, para acá me refiero a las décadas conforme fue avanzando y evolucionando el heavy metal a tal grado de que ya tenemos un montón de ramificaciones y el metal extremo pues ya se consideran, como repito, estilos como el death, el black, el thrash, el groove, el doom metal, inclusive el gore grind, los géneros madcore, el avant-garde metal. Muchas bandas incorporan pues estos estilos y los hacen todavía más retorcidos, ¿no? Como un Imperial Triumphant o un death metal disonante como Portal, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo como metal extremo y muchos que los he escuchado también, ¿no? Pero, obviamente también hay metaleros
que les gusta estas bandas como Iron Maiden, como Judas o como inclusive Pantera o hasta Metallica, cosas así, pero que ya no toleran los estilos que generalmente se determinan como metal extremo, ¿no? Entonces, ¿por qué me preguntan? Bueno, porque pues precisamente este tipo de bandas con estilos ya más veloces, extremos, pesados, como el stoner metal, inclusive puedo yo considerarlo ya como metal extremo, pues a lo mejor consideramos que esto ya está un poco más allá de los límites, ¿no? Entre comillas, cada quien le pone el límite que quiere y esto es algo muy importante. Creo que cada uno de nosotros tiene una manera distinta de ver precisamente qué es tan pesado, qué es tan extremo, a qué grado podemos llegar, porque esto lo veo como una especie de iceberg. Quizás a lo mejor muchos no estén que no les guste demasiado estar escuchando bandas como por ejemplo ya de plano muy empantanadas, como digo, por ejemplo un Abruptum, bueno, un Abruptum ya en estos tiempos no, pero pues sí, voy a poner ejemplo de Portal de nuevo, ¿no? Como un Portal a lo mejor ya hay algunos que me han dicho, no, es que sabes que esto ya se me hace demasiado. Un Imperial Triumphant me dicen, no lo entiendo, inclusive está un Gorguts por ahí, un saludo al buen Waster Years, suscriptor del canal, me dijo, pues sabes que yo esto ya no es lo mío, inclusive pues le acabo de resubir un video que ya había subido hace algunos años de su álbum Obscura, ¿no? Que fue precisamente uno de los trabajos más importantes y muy adelantado a su época precisamente para que posteriormente surgieran más bandas incorporando disonancias en su música. Entonces, pues, sí, es verdad, o sea, yo también digo, bueno, pues el metal de por sí, o sea, escuchas un groove metal y dices, pues esto ya es pesado, por ejemplo, para la gente en general, ¿no? O sea, gente que no está metida en este tipo de música. Solamente nosotros, ustedes los que están suscritos a este canal y un servidor, o los que todavía están más metidos en los estilos más underground del metal extremo, sabemos que pues a lo mejor un groove metal ya no nos pueda parecer tan extremo, ¿no? Pero bueno, como dije anteriormente, cada quien pone sus propios límites. Yo conozco gente que solamente te escucha hasta el hard rock o heavy metal y de ahí no pasan. Dicen, no, ya lo que utilizan, las bandas que utilizan guturales sobre todo yo creo que son de las que más se quejan, que he escuchado que dicen, no, ¿sabes qué? Ya así, soniditos de cuestiones de ese estilo como que las guturales del death metal, las voces harsh, los screams o gritos del metalcore, de metal alternativo tipo Slipknot, tipo Corey Taylor, pues a lo mejor ya se les hacen demasiado salvajes, ¿no? Entonces esto va a ser conclusión de una palabra que he utilizado mucho en este canal, que es la subjetividad. Hasta en eso se aplica la subjetividad. Y yo creo que pues cada quien llega hasta el límite, le pone el término metal extremo hasta donde quiere, ¿no? Hay gente que me ha dicho que no considera el stoner metal o el doom metal extremo. Para mí sí lo es, aunque ya conozco hasta el noise, por ejemplo, que ya es, como la palabra lo dice, puro ruido. Para mí sí ya es parte del metal extremo, no porque yo diga, ay no, es que qué miedo, no, eso ya no lo aguanto, no, pero pues, sí lo considero ya parte de estilos que no serían comúnmente radiables o que la mayoría de la gente los escuchara, ¿no? O que los pasaran en TV, no sé, bueno, es un ejemplo, pero pues ya ahora con las redes sociales, las plataformas musicales, cada uno tiene la libertad de escuchar a quien quiera, de poner inclusive hasta los términos o etiquetas a ciertas bandas, pero pues ahí tenemos a Metallum también, que no quieren algunas bandas porque no las consideran lo suficientemente metaleras, ¿no? Y ustedes saben toda la controversia que ha habido precisamente con esa página, aunque se respeta porque pues es dueños, ¿no? O sea, los dueños de Metallum también pues no tienen por qué acatar las reglas de los usuarios, sino en viceversa, ¿no? Entonces, pues eso ya creo que es muy subjetivo, pero sí es curioso, ¿no? Que muchos consideren
esto del metal extremo, cuando ya de por sí el metal pues es extremo, todo se podría considerar como extremo, ¿no? O quitar esa palabra y simplemente metal. De hecho, yo sería de los que apoyarían esa idea, ¿no? De que pues para qué estar mencionando metal extremo o música extrema, ¿no? Si alguien puede considerar que Slipknot es extremo, pues no veo por qué, no va a estar en un error, no hay, tampoco en esto hay reglas aquí en el mundo, específicamente hablando del metal, ¿no? Bueno, esta es mi opinión personal, obviamente se espera lo de ustedes en los comentarios, nos vemos en la próxima, que estén bien, hasta luego.